Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía 1. Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al acto de recordación de los 60 años de creación del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Saludamos a las autoridades presentes. Saludamos al vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción, don Miguel Torres Numbay. Saludamos también al vicedecano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, don Gustavo Acosta. A la directora general del Instituto Superior de Lenguas, doctora Valentina Canés. A las exdirectoras, coordinadores de las diversas licenciaturas, a los docentes, exdocentes, egresados, estudiantes, también a la rectora de la UNIDE, la doctora Sani Romero de Velázquez, a los representantes de los organismos de cooperación internacional, a los representantes de diversas embajadas en nuestro país, también a los egresados, estudiantes, exdocentes, invitados y público que hoy nos acompaña. Tapengua que por ayo aite. Ni en güera yo para etaningo, ombo jodiña ni anga, hombo sa uña de recobe. O árabe, ya pero mando a huevo papotein al ISL que yo jawe, ya ne mando a abei y ya junto tenare, ha va ella wa arapupa oye kuy. Seguidamente tendremos las palabras, el saludo del vicedecano de la Facultad de Filosofía, don Gustavo Acosta. Muy buenas tardes. Los ritos son importantes. Y créanme que para este rito yo no vine preparado. Mi saludo y cordial respeto de siempre, señor vicerrector. Muchas gracias por su presencia. Sin embargo, estos cargos tienen estas cargas. De vez en cuando hay que improvisar. Por suerte, los profesores tenemos como un santo aparte que nos protege y a veces nuestras mejores palabras se dan cuando improvisamos. A veces nuestros alumnos aprenden más de nosotros en una conversación en los pasillos, en las clases, que en las muy estructuradas o preparadas. Recibí la invitación por correo hace como 15 días y la directora Valentina Canese me reitera el día de ayer por WhatsApp. Y los ritos son importantes, viene de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, que en un encuentro del príncipe con el zorro, este le dice que le va a esperar todos los días a una hora determinada, pero que es mejor si viene más temprano, porque así su corazón va a estar exultante y lo va a esperar con alegría. Para mí, como en esta historia del Principito, desde ayer estuve ya contento porque iba a volver a este espacio donde vengo, no siempre, pero del que llevo siempre buenos recuerdos. Mi alegría de verlo es realmente honesta, es muy sincera. Encontrarme con antiguos colegas que tienen la sonrisa del docente y que eso es importante transmitir desde quien habla y desde quien es el observador en espacios como este. Esto habla de que está viviendo en un ambiente donde se puede uno desarrollar plenamente en esta profesión. 60 años. Yo soy historiador y los tiempos de larga duración me permiten moverme cómodamente. 60 años es un tiempo suficiente para reflexionar sobre de dónde venimos, qué hicimos en ese tiempo, para poder hacer una pausa en nuestro camino, mirar qué estamos haciendo
y sobre todo proyectarnos con tranquilidad, con conciencia plena, hacia un futuro que sea venturoso para todos, para los estudiantes, para los profesores, para los funcionarios. Decía Søren Kierkegaard, un gran filósofo, que la vida es algo que se vive irremediablemente hacia el presente, hacia el futuro. No podemos vivirlo para atrás. Pero sí se la comprende mejor mirando atrás. Entonces es un día ideal, propicio para mirar atrás, conscientes de que tenemos que ir para adelante. Que de aquí a poco los que trabajan en este espacio puedan construirse su futuro de siempre, que puedan aquí aportar a la sociedad, devolver a la sociedad lo que ella nos da a través de sus recursos. Nosotros estamos en la Universidad Nacional de Asunción, trabajamos con recursos públicos, gran parte de ello proviene de nuestros compatriotas que la viven remando el día a día. Entonces debemos honrar ese esfuerzo que hacemos como colectividad y devolver con creces lo que nos dieron. Deseos de éxitos les hace llegar también nuestro querido decano, el doctor Ricardo Babetti, con quien estuve hablando esta tarde. Por múltiples compromisos le ha sido difícil venir, pero las veces que puede también comparte con ustedes. Entonces les hace llegar sus felicitaciones. Muchísimas gracias a todos por la paciencia y por mantener la sonrisa mientras hablo, porque eso me da confianza. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras al vicedecano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, don Gustavo Acosta. Seguidamente tendremos el saludo de la directora general del Instituto Superior de Lenguas, la doctora Valentina Canese. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ma'eshapa, good afternoon. En alemán puedo decir hello, y en portugués boa tarde. En francés ya me estoy perdiendo un poquitito, no sé si es bonsoir o no es todavía de noche. Sí. Bueno, estoy en eso, estoy procurando, había hecho la promesa de que iba a procurar aprender las lenguas que no manejo en ISL. Realmente para nosotros es una gran alegría. Muchas gracias, señor vicerrector, por estar aquí con nosotros. Señor vicedecano, también muchas gracias por estar aquí con nosotros, por las palabras que nos dio, realmente muy inspiradoras. También quiero agradecer muy especialmente la presencia de dos directoras, profesoras que fueron egresadas, fueron docentes y fueron también colaboradoras del ISL por muchos años. También la presencia de autoridades, amigas de instituciones aliadas de la Academia de la Lengua Guaraní, de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, de la Universidad Iberoamericana, de las embajadas diferentes que vinieron, representantes. No quiero, les veo ahí algunos, no sé si todos están aquí, pero tenemos muy buenas relaciones y mucha cooperación con todas las embajadas de nuestras, digamos, que corresponden a las lenguas que enseñamos, la embajada de los Estados Unidos, de Inglaterra, de la embajada de Francia, de Brasil, de Alemania, estuvimos hace muy poco, el DAD, la embajada de Brasil también, el Ministerio de Educación y Ciencias también está aquí representado por uno de nuestros docentes, profesor Vites, muchas gracias, y también amigos de las diferentes asociaciones del Instituto Anglo Paraguayo, no sé si están del CCPA, el profesor Nelson Aguilera también, que ya estuvo en muchas diferentes instituciones, el Centro Educativo Coreano, también tenemos cooperación con la Embajada de Taiwán. Entonces,
Entonces, para nosotros realmente es una gran alegría poder celebrar 60 años de historia, que como bien lo dijo el vicedecano, ya nos da un tiempo para ver, bueno, dónde estamos, cómo llegamos a esto, y realmente desde inicios, si se quieren, humildes, ¿verdad? En un principio, ya que los momentos históricos eran otros, ¿verdad? A través de esas cooperaciones hemos abierto las carreras que ofrecemos. Tenemos 5 licenciaturas muy importantes. Iniciamos con la carrera, el profesor nos estará dando la historia, en el momento no me quiero adelantar a eso, pero tenemos las licenciaturas en lengua inglesa, en lengua guaraní, en lengua francesa, lengua alemana, lengua portuguesa, y todas son importantes. Con todas ellas quiero agradecer, ahora que las estoy nombrando, a los coordinadores, a los docentes que están aquí presentes con nosotros, egresados y también estudiantes. Realmente sin ustedes esta institución no existiría, y para nosotros es muy importante. Hace un par de años logramos la acreditación de todas nuestras carreras por la Agencia Nacional de Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, que fue un gran desafío para el cual se movilizó toda la comunidad. Y bueno, gracias también a esas cooperaciones que estuve nombrando, tenemos ahora con nosotros varios lectores. Tenemos una lectora de lengua portuguesa que está con nosotros, va a estar con nosotros 3 años. Tenemos un lector de DAD de Alemania que va a estar con nosotros. No estoy segura exactamente el periodo de tiempo que va a estar con nosotros, esperemos que esté un buen tiempo, pero tenemos ese lectorado instalado ya desde hace cerca de 10 años. Y también está con nosotros un fellow de la Embajada de los Estados Unidos que está colaborando con la licenciatura en lengua inglesa. Entonces, toda esa comunidad que hace el ISL realmente ha permitido que nosotros logremos nuestras acreditaciones, y seguimos trabajando, así como dijo el profesor Acosta. Muchas veces los recursos que recibimos del presupuesto general de gastos son bastante limitados, ¿verdad? Pero tratamos de aprovechar al máximo lo que podemos. El año pasado, gracias al proyecto financiado por la Unión Europea Aula Huajú, que fue coordinado por el doctor Torres, pudimos diseñar y aprobar y lanzar 3 posgrados que para nosotros son un hito muy importante, ya que si bien la Facultad de Filosofía tiene muchos posgrados, inclusive a nivel de doctorado, en el área específica de lengua nosotros estábamos necesitando tener formación para nuestros egresados en áreas específicas de posgrado, y hoy en día podemos decir que tenemos una especialización en didáctica de las lenguas, tenemos una maestría en inglés como lengua extranjera, y tenemos también una maestría en lengua, bilingüismo e interculturalidad. Y tenemos en proceso de egreso a esa primera corte que fue financiada, y fueron beneficiados muchos docentes de formación docente del Ministerio de Educación y Ciencias, así como docentes del área de lengua, tanto de nuestra institución como otras instituciones formadoras de profesores de lengua. Entonces, realmente para nosotros es una gran alegría poder recibirlos a todos ustedes, poder compartir con ustedes este momento, poder también decirles que estamos muy felices de que hayan accedido a nuestra invitación y poder estar aquí con nosotros y poder seguir colaborando y trabajando juntos para que estos próximos 60 años que vienen adelante podamos seguir creciendo, podamos cumplir nuestros sueños institucionales de diferentes índoles, ¿verdad? Tenemos doctorados en camino, tenemos proyectos de infraestructura, así que como decimos aquí en nuestro país, si Dios quiere, ¿verdad? Vamos a poder ir de a poco colaborando con todas las personas acá. A veces tengo miedo de olvidarme de algunos. Esto también acá con nosotros está el Rufino Ortiz, que colabora con nosotros,
muchísimo, y otras personas que no quiero dejar de nombrar, pero de repente soy un poco miope y no les veo bien, así que les agradezco a todos estar aquí y bueno, me disculpan si repetí muchas veces lo mismo, pero tenemos ahora una pequeña intervención que vamos a rememorar un poco más de la historia, de cómo surgió el ISL y cómo de aquí vamos a proyectarnos, y esperamos también, si es que alguno se anima a contar alguna anécdota o algo, brevemente, ¿verdad? Darle la palabra a algunas personalidades que tenemos aquí muy importantes y que nos gustaría que puedan también contribuir a compartir este momento todos juntos, y luego estaríamos ya compartiendo también un pequeño vídeo. Así que muchas gracias. Gracias nuevamente, vicerrector y vicedecano, por acompañarnos, y bueno, por otros 60 y más años del ISL. Aguille, thank you, merci, obrigado. Valentina Canese Sambucara, Instituto Superior de Lengua Peruana. A continuación, el profesor doctor David Galeano Olivera, docente titular de la carrera de licenciatura en lengua guaraní, hará una referencia histórica de la vida institucional del Instituto Superior de Lenguas. Muy buenas tardes, Baixapa. Un saludo cordial, afectuoso a todos. Saludo primeramente a quienes conforman la mesa de honor esta noche, al profesor doctor Miguel Torres Cumpay, vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción, lo mismo al profesor doctor Gustavo Acosta, vicedecano de la Facultad de Filosofía, a nuestra apreciada querida directora, profesora doctora Valentina Canese, a cada una de las coordinadores de las distintas licenciaturas que se desarrollan aquí en el Instituto Superior de Lenguas, a los docentes, a los egresados, a los estudiantes, a los invitados especiales, a cada uno. Quiero renovar el aplauso por los 60 años antes de continuar hablando. Un fuerte aplauso a los 60 años del Instituto Superior de Lenguas. Como diría, hace 60 años no se cumplen todos los días. Pasó un buen tiempo y aquí estamos. Yo acá sentado acabo de hacer rápidamente un cálculo y yo llevo 44 años acá. Así que de los 60 años, 44 que estoy como parte del Instituto de Lenguas, obviamente tenía más cabellos negros que lo que tengo ahora, ¿verdad? Bueno, preparé un voluminoso material que en este momento, por la premura del tiempo, prefiero que hable el corazón, que hable mi corazón esta noche. Entonces, esto voy a guardar y voy a desarrollar esto de una manera, creo yo, más interesante. Hablar del Instituto Superior de Lenguas y hablar de 60 años dentro de la Universidad Nacional, que tiene un poco más del doble. Este año va a cumplir nuestra universidad 136 años, creada en 1889. Nuestro instituto fue creado en 1965, para ser más exacto, el 12 de abril, y por una resolución 123 accedí yo a un trabajo muy importante desarrollado aquí por nuestra exdirectora, la profesora Beatriz de Schwartzman. Y dentro de ese material informativo, justamente ella hace una rememoración de esa fecha, habla de la resolución número 123. Y al crearse el Instituto Superior de Lenguas, inicialmente funcionó sobre la avenida 25 de Mayo, casi Estados Unidos, a la altura, si quieren ustedes, poco más de la Junta de Gobierno de la ANR. Posteriormente ya se trasladó al lugar donde seguramente pasamos, durante muchos de los que estamos acá en mayor tiempo, dentro de la historia del ISL, que fue local, ubicado en la esquina de Marical y Tigarrilla y Estados Unidos. Entiendo que era un local perteneciente al IPS.
pasado nuevamente ese tiempo, ya por las circunstancias de tener que entregar ese predio que estaba siendo usado por el Instituto de Lenguas, se produjo la mudanza aquí al este recinto tan importante, histórico, es el Palacio del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, y aquí empezó a funcionar, y como por las varias carreras que siempre albergó, en este caso menciono en el orden, en la creación de 1965 a la licenciatura en lengua inglesa, esto se crea a partir también de un convenio, de un pedido hecho por el propio gobierno de los Estados Unidos para desarrollar acá la carrera de lengua inglesa. Y empieza con esa carrera, repito, en el local que inicialmente mencioné, continuó, es la carrera más antigua. Y luego se fueron sumando en 1971 la licenciatura en lengua francesa, ¿verdad? Y en 1972 la licenciatura en lengua guaraní. Tuvimos también una licenciatura que tuvo una, digamos, duración efímera, la licenciatura en lengua italiana, creada en 1977. En 1985 se había creado la licenciatura en lengua alemana y empezó a funcionar en el 2011 la licenciatura en lengua portuguesa. Son las lenguas y las carreras que funcionan dentro del Instituto Superior de Lenguas. Y les decía, pasando por estos espacios que mencioné, llegamos acá y por la cantidad de carreras y obviamente de salas de clases, de cursos, se tuvo que alquilar un predio aquí enfrente, donde en algún momento estuvieron funcionando, desarrollando sus actividades, la licenciatura en lengua guaraní, la licenciatura en lengua francesa, y recuerdo que la licenciatura en lengua alemana también. Y un tiempo muy breve, pero un tiempo al fin, también nos tocó dar clase en el colegio de San José, aquí cerca nuestro, ¿verdad? Entonces, hablar un poco de esa historia también significa una migración hasta llegar acá. Y hoy tenemos, acá la directora lo sabe, también el vicerrector, entiendo que obviamente el vicedecano, un compromiso muy importante de que aquí a corto tiempo el Instituto de Lenguas, Instituto Superior de Lenguas, cuente ya con un local, así como está planificado un hermoso local del predio del campus universitario de San Lorenzo. Esa es una gestión muy importante de nuestra actual directora, con la mismísima señora rectora, la profesora doctora Zully Concepción Vera de Molinas. Bueno, y a lo largo de este proceso también se han formado muchísimos profesionales. Recuerdo, y probablemente dentro de una serie de anécdotas que más de uno se habrá contado, habrá escuchado, que los que estudiaban en el centro de estudios, acá perdón, el Centro Paraguayo Americano, Centro Cultural, venían acá a hacer su licenciatura. Luego recuerdo al profesor Silvero, quien creo que estaba vinculado en ese tiempo al Instituto Anglo-Paraguayo, y también recuerdo en un tiempo al Instituto Rufinelli, donde también mucha gente vino a estudiar acá. La mayoría, yo creo que los profesionales de la lengua inglesa que están en Paraguay, más prestigiosos, con mayor producción, siempre fueron egresados de la licenciatura en lengua inglesa del Instituto Superior de Lenguas. La misma situación se dio con los egresados de la licenciatura en lengua francesa. Gente que venía en un número muy importante también de la Alianza Francesa. En esos vínculos que ya en ese entonces existían entre el Instituto Superior de Lenguas y estas instituciones. Pasando al otro, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán, que también varios de los docentes que trabajaban acá a la vez eran docentes en el instituto. Y repito, muchos de los estudiantes de ese instituto vinieron a culminar su licenciatura acá. Pasó lo mismo con la licenciatura en lengua portuguesa, el Centro de Estudios Brasileños, uno de ellos. Y en el caso de la carrera de lengua guaraní, la mayoría en un momento, me incluyo, procedíamos del
Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay. Y era este el espacio que teníamos para, después de tener ese título terciario no universitario de profesor o profesora, este era el espacio que teníamos para obtener un título terciario todos, en las distintas carreras. Y así nos fue, y vuelvo a repetir, creo que de esta institución han surgido los más importantes lingüistas, los más destacados lingüistas en cada una de las carreras, lo cual también refleja la calidad de la formación que en esta institución se ha brindado en todo momento. Se atendieron preferentemente, me consta, lo que tiene que ver con la formación académica, la esencia de la vida universitaria, de las instituciones universitarias, también el rubro de la investigación. Han sido muchísimos los trabajos de grado, tesinas o tesis que se han presentado acá y que hoy en día se constituyen en soportes para realizar otras investigaciones, como insumos inclusive para desarrollar políticas en materia de educación o en materia de promoción lingüística. Y tampoco podemos dejar de lado la extensión universitaria. Acá se han desarrollado muchísimas actividades que han involucrado a profesores y estudiantes de las distintas carreras trabajando en algún espacio de la comunidad, ya sea con escuelas, con colegios, con instituciones culturales de nuestro país. Y en ese proceso también yo recuerdo, y recuerdo muy bien, la imagen de aquel primer director, del profesor doctor Honorio Campuzano, un oftalmólogo que vino a ocupar la dirección general entonces del Instituto Superior de Lengua por muchos años. Él varias veces lo encontraba yo por la calle, vivía acá sobre la calle Coronel Bogado, casi Estados Unidos, daba 4 o 5 cuadras y ya estaba en el primer lugar, y luego con 2 o 3 cuadras más ya estaba en el segundo local donde estuvimos mucho tiempo. A él recuerdo que le sucedió por un tiempo también no muy extenso la profesora licenciada Cornelia Stransky de Silva. Luego estuvo también el profesor Antonio Toñico Velázquez, y luego ya acá nuestra querida profesora Beatriz de Schwartman, también la profesora Teresita, y hoy día tenemos la satisfacción de contar con la dirección general de la profesora doctora Valentina Canese. A ella, entre muchas cosas, también le debemos en la gestión, a eso me refiero, todo ese proceso de aproximación, de vinculación con muchas instituciones, entre ellas la Secretaría de Políticas Lingüísticas, las diversas academias, no solamente la guaraní, la de lengua española, con otras instituciones que se dedican y que promueven la enseñanza de las distintas lenguas, con las embajadas. Eso facilitó la generación, el desarrollo de cursos especiales, como por ejemplo los que se realizaron en lengua china, ¿verdad? En chino mandarín, lo mismo que coreano, entre varios otros proyectos que se llevaron adelante. Quiero también destacar como un hecho muy interesante, muy positivo, ese vínculo que también se generó con otras instituciones del rango universitario. Hoy nos honra acá con su presencia la profesora doctora Sania Romero. Ella es la rectora de la Universidad Iberoamericana, la UNIBE, y así como con ella, con otras universidades. Yo creo que ese es en este momento el punto más importante, cuando a través de estos procesos se pueden desarrollar tareas, labores conjuntas, que finalmente benefician a todas las partes. Menciono la última parte de este recuento rápido, la creación, por ejemplo, de en este caso, puesta en vigencia, acaba de mencionarnos la doctora Valentina Canese, ya estamos prácticamente allí cerquita de la primera colación, de la primera promoción de quienes culminaron estas maestrías, que por mucho tiempo fueron un sueño y que hoy en día son una realidad. También mencionó que están ya en proceso los doctorados en las distintas carreras. Eso sirvió también para que muchos egresados, destacados profesionales, también se acercaran a desarrollar las clases de estas maestrías.
los que están acá presentes, yo puedo mencionar seguramente a todos, no quiero herir la vanidad ni el orgullo, ni mucho menos la modestia de los que están presentes, pero lo digo de esta manera, los que están acá, hoy día varios de ellos forman parte de ese plantel docente. Gracias a esta misma gestión se creó un grupo de investigadores del lenguaje, de estudios del lenguaje y sus tecnologías. Es la primera vez, es un hecho histórico, que hoy día inclusive tiene ya la atención del CONACYT, y allí tenemos la posibilidad, todos los egresados en la medida de nuestras posibilidades, de participar de proyectos de investigación en las distintas lenguas que cada uno pudo haber cursado. Y no puedo dejar de mencionar también la creación a partir del Instituto Superior de Lenguas de lo que hoy llamamos la Asociación de Lingüística Aplicada, y a partir de esa asociación los congresos de lingüística aplicada. Hecho histórico, nunca antes tuvimos un espacio como el del Congreso, y hoy, desde el año 2021 a la fecha, ya se han desarrollado sistemáticamente, anualmente, estos congresos, con la participación de lingüistas destacados de todo el mundo. Esto crea una ventana para que también los lingüistas paraguayos podamos participar de este tipo de cónclaves, de este tipo de encuentros de alto nivel académico. Y creo que eso cierra de alguna manera, en este recuento rápido, también la publicación, porque esa es una responsabilidad de las instituciones universitarias. La publicación en este caso de la revista Ñemitiná, que es un poco una reminiscencia de lo que la propia directora tuvo como un antecedente familiar a una destacada lingüista egresada de nuestra carrera, lastimosamente fallecida, la profesora Natalia Krivoshein de Canese. Junto a Tadeo Zarratea y junto a Feliciano Acosta habían creado la revista más o menos allá a fines de la década del 70, y hoy esa revista volvió a revivir y permite la publicación de distintas obras que tienen un carácter científico, académico. Esto es lo que yo quiero recordar así rápidamente en el tiempo de lo que pasó por acá, y 30 minutos son minutos que me generan una especie de suplicio, habiendo tantas cosas que pudiéramos contar, pero el tiempo es así, y aprovecho esto sencillamente para evocar esos tiempos, sobre todo siempre los tiempos gratos, que son los que yo generalmente considero que tienen que quedar en la memoria de cada uno de nosotros. Hemos pasado por acá, hemos aprendido, nos hemos formado, y consecuencia de esa formación hemos cada uno de nosotros honrado a esta institución con nuestro trabajo docente, con nuestro trabajo como lingüista o como investigador o investigadora, pero cada uno de nosotros hizo y hace un esfuerzo siempre de decir con mucho orgullo, con mucha satisfacción, ese esfuerzo de poder decir con convicción, con mucha dignidad: yo soy egresado del Instituto Superior de Lenguas. Creo que todos tenemos ese gran orgullo en el corazón. Es nuestra casa, aquí nacimos, aquí nos formamos, y de aquí nos proyectamos a servir a la sociedad en la cual vivimos. Muchas felicidades para todos, directora, en tu persona, a todos los coordinadores, a los docentes, a los estudiantes egresados a nuestra casa. De nuevo agradecerle al señor rector, al vicedecano, por este tiempo histórico, de haber estado este día acá, y en lo que no estuvieron se perdieron. Lo que tuvimos, pasamos este momento tan grato e inolvidable. Con el permiso de todos ustedes, voy a pasar de este lado para invitarles a cualquiera de ustedes a poder acercarse acá y contar alguna anécdota o algo que quieran decir. Yo les agradezco la parte mía y quiero darle continuidad con la participación de cualquiera de ustedes.
Cuando digo esto, puede ser varón, una mujer, más joven. Yo quiero un aplauso para el Señor. Muchas gracias. Yo, como que no tiene la cosa, si se acerca más a cada profesora Beatriz, que va a atacarme a mí como profesora. Así que te quiero pedir un gran favor, profesora Beatriz, si podemos escuchar unas palabras tuyas. ¿Sí? Por favor, acá vamos a, ahí, para que no se nos suelten. ¿Será que vamos a darle una mano? Buenas tardes a todos, un placer verlos y agradecer la presencia de las altas autoridades que nos acompañan en este aniversario tan espléndido, porque yo pienso, si el instituto cumple 60 años hoy, ¿cuántos años tengo yo entonces? Pertenezco a la segunda camada del grupo de inglés, que fue el primero que se inauguró, así como lo había dicho el colega, con ayuda y con los fondos del gobierno norteamericano. Pertenezco a la segunda promoción, cuando en el instituto las licenciaturas, en ese entonces la única era la de inglés, duraba 3 años. Después, cuando el doctor González decidió que los institutos no debían funcionar independientemente y los puso cada uno bajo una facultad. Nosotros fuimos bajo la Facultad de Filosofía. Pero antes de eso éramos totalmente independientes. Yo me acuerdo que tenía también no la del bolígrafo, sino directamente la lapicera. O sea, teníamos nuestro propio presupuesto que nos ayudó muchísimo en los primeros años. Después fue una decisión del rectorado de asignar cada instituto a una facultad. Y así es como desde entonces estamos bajo la Facultad de Filosofía. Tengo tantos recuerdos tan agradables y algunos también dolorosos por la pérdida de muchos colegas y muchos alumnos que nos han dejado de este mundo, ¿verdad? Me gustaría pedir para todos ellos como un homenaje, porque han contribuido también a la institución, un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. De todos los placeres que he tenido durante los 44 años que estuve en la institución, hoy tengo un placer inmenso al ver tantos colegas, tantos exalumnos que hoy en día son autoridades en distintas instituciones, al ver representantes de países extranjeros que han colaborado con el instituto en distintas carreras y en distintas asignaturas, que doy gracias a Dios porque estoy con ustedes, mis colegas de siempre, porque me han enseñado tantas cosas, me han enseñado a ser más noble, me han enseñado a ser más solícita, me han acompañado en los momentos de dolor, porque tuvimos momentos muy difíciles. Cuando nos mudamos de la calle Mariscal Estigarribia y Estados Unidos y vinimos a esta sede,
no había suficiente espacio para todas las carreras. Y no había fondos tampoco. Y no había institución cercana o lejana que tuviera lugar para cedernos un aula, aunque fuere, o 2 o 3. Y tuvimos que ir al Colegio San José, porque allí el padre decidió que nos cedería unas aulas. Estuvimos ahí sin comodidad varios años. Le tocó a la licenciatura en lengua guaraní pasar eso. Y me sentía bastante dolorida porque no era lo que hubiera preferido. Si estábamos un poco mejor algunos otros, fue porque así estaban dadas las cosas. Después conseguimos mudarnos a una propiedad acá enfrente, por la cual pagábamos alquiler. En aquel entonces 12 millones de guaraníes, después 14 millones de guaraníes, una entidad como el instituto que no tiene fondos propios, o si tiene son muy escasos. O sea, nos vimos en figurilla, pero gracias a Dios las carreras siguieron funcionando allí. Francés, alemán quedó acá, francés y guaraní se fueron al frente, portugués no tenía prácticamente lugar y con buena voluntad se consiguió de a poco que se fueran estableciendo. Así que el Instituto Superior de Lenguas no solamente es una institución respetable y respetuosa, porque ha formado gente capaz que está hoy al frente de distintas entidades e instituciones, sino también porque sacó de su propio corazón las ganas de seguir adelante, de seguir creando. Felicito a quienes estuvieron después de mí por seguir ese trabajo arduo, y a la vez satisfactorio por verlos a ustedes y a otros colegas que son hoy profesionales y a su vez han decidido crear otras actividades y son todos maestros en el arte de la docencia de lenguas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y las palabras de la directora de esta institución, la doctora Beatriz de Schwarzman. Sí, invitamos a otra. Allí viene el profesor Nelson Aguilar, adelante. Un aplauso para al que merece honra hay que honrar. Eso dice la Biblia. Y hoy, esta noche, estamos para honrar a maestros, a directores, a tanta gente que construyó y sigue construyendo el Instituto Superior de Lenguas. Yo llegué aquí hace 40 años, tenía 23 años, era joven, bello y delgado. Y la primera que entró en la clase, muy elegante, fue Beatriz Schwartz. Yo la miré así y su inglés era perfecto. El mío, un desastre. Ese primer año reboté, no pasé el examen de inglés, pero yo dije, no, yo voy a seguir estudiando. El año que viene me voy a preparar mejor. Y me acuerdo que Susan Spesini me dijo, writing is your problem. Escribir composición es tu problema. Y empecé a estudiar, ingresé el siguiente año. Y en mi primer examen de lingüística, 1, fracasé. Y después Susan me decía, you're not gonna make it. Me decía, no vas a pasar. Y yo dije, no, yo voy a pasar. Y empezamos a estudiar, y terminamos pasando con un 4 lingüística. A esto prácticamente se sumaron varios otros profesores a quienes quiero honrar. Susan Spesini, una de ellas, por supuesto. Tenemos a otra profesora que sí o sí me abrió los ojos de la sociolingüística, Graciela Corbalán. Así en su actitud como ella era, pero era revolucionaria en su clase. Olga Cardoso, también es para honrarla.
Y hoy quiero honrar también a Toñico, por todo lo que él trabajó en la parte de traducción y varios otros. Pero hay alguien que está en mi corazón a quien no puedo olvidar, Ana Magarini. Ella me dijo, yo presenté una clase de metodología de la enseñanza de inglés y le gustó demasiado. Y me dijo, Nelson, me gustaría que presentes esta clase en un congreso de profesores en el Anglo. ¿Podrías hacerlo? Sí, profesora, le dije. Y me fui. Presenté yo un chiquilín de 25 años frente a 400 profesores que estaban allí de la APIP y todo lo que fuere. Y al terminar me dice ella, te vas a ir el lunes a la embajada británica junto a este señor. Y me dio su tarjeta. Era el número 2 de la embajada. Y me dice, hay becas para paraguayos. Tenés que irte a Gran Bretaña. Y ella me hizo la carta de recomendación, también me hizo Susan Pesini la carta de recomendación y logré la beca para estudiar lo que a mí me fascinaba, lingüística y literatura, de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto Superior de Lenguas Lingüística, que me ayudó muchísimo, me abrió puertas. Y quiero honrar a otra persona, Hernando Silvero. Cuando yo regresé de Escocia, él me dijo, vos tenés que enseñar literatura británica. Y me dio su cátedra de literatura británica donde aprendí muchísimo. Y hoy miro, Cristian Christoffel fue mi alumno, Masoleni fue mi alumna, y aquí también Canese fue mi alumna. Aquí así lo estoy envejeciendo y no me doy cuenta. Pero aquí tenemos a una Canese que también honra la memoria de su abuela, que también contribuyó al Instituto Superior de Lenguas. Y no solamente en la parte de inglés. Quiero honrar aquí a María Elvira Martínez, Ira Genes, María Eva Mansell, que fueron las pioneras de la educación bilingüe en Paraguay. Cuando empezó recién la reforma, ellas estaban allí, a full. Y realmente quiero que le den un aplauso a María Elvira por todo el trabajo que ha realizado por la lengua guaraní. Está Juana Dávalos, está aquí Eliodora y tantos otros a quienes podemos honrar. Quiero agradecerles por este tiempo y feliz 60 años. No me arrepiento de haber venido a los 23 años al Instituto Superior de Lengua cuando era joven, bello y delgado. Joven, bello y delgado. A mí me faltó esa parte. Bueno, adelante, profesora Norma. La profesora Norma Marecos, egresada de la licenciatura en lengua guaraní. Vamos a escucharla en este momento. Muy buenas tardes. También muy honrada de formar parte de esta celebración, en verdad, de la historia del Instituto Superior de Lenguas. Soy egresada de la licenciatura en lengua guaraní y quiero felicitar también, en primer lugar, la semblanza excelente que realizó aquí el profesor David, a las autoridades. Muchas gracias y muy brevemente decir que además del orgullo, de la emoción que siento hoy de reencontrarme con la directora Beatriz, con mis ex profesoras, la profesora María Elvira, la profesora Teresita, tantos colegas, la profesora amiga y colega Sani también, que comparte con nosotros, y tantas otras personas aquí reunidas. Decir que esta es una institución que en la evolución que nos fueron comentando, tanto el vicedecano como el profesor, la directora, el paso que ha dado en términos académicos. Por aquellos años estaban los cursos de licenciatura, posteriormente con los cursos de posgrado, en ese crecimiento también de lo que representa la academia, de lo que representa una institución universitaria, y ahora a pasos probablemente de concretar el más alto nivel de la posgraduación con programa de doctorado. Es decir, que esta institución tiene la particularidad de congregar a 6 lenguas en una formación formal. Existen institutos que desarrollan y tienen su historia también: el Instituto de Lengua Inglesa, de la Lengua Francesa, institutos de trayectoria. Sin embargo, esta es la única institución que congrega a todas esas lenguas
al amparo de la Universidad Nacional. Somos una región, nuestra región de América Latina es multilingüe, pluricultural, y toda esa riqueza está aquí, en esta institución. Por eso, en la emoción de compartir con ustedes este día de celebración de los 60 años, simplemente expresar mi anhelo, directora y autoridades y colegas, de que nuestro Instituto Superior de Lenguas tenga por fin un lugar propio. Tajoga mi jae, tajoga añete, ñaikora mopeisha jetama ñaiko oparupiete, y por ente verá ñanderogate mago ayepan. Entonces, un anhelo para que podamos afincarnos, ojalá en el campus de la Universidad Nacional, que podamos desplegar toda la fuerza de la inteligencia, del talento que tenemos, y allí estaremos para colaborar en lo que somos, en lo que tenemos, para seguir transitando este camino. Agüillevete, javi apame o pavaviva. Acá la profesora no me trajo a la mente algo muy importante, que el Instituto Superior de Lenguas tiene acreditadas por la NEAE todas las carreras que hoy funcionan acá, que también es un acontecimiento muy importante, que le brinda la credibilidad académica, científica requerida en espacios de esta naturaleza. Fue mencionada acá María Luisa Martínez de Campo, así que vamos a acercarnos. Profe, te voy a pedir. Te ayudo. Como dijo Nelson Aguilera, Xenguañí. En realidad la invitación la recibí por intermedio, o la invitación fue para la Comisión Nacional de Bilingüe. Y yo dije, bueno, desde ese momento dije, me quiero ir, me tengo que ir, tengo que estar allí. Y claro, retereico ya si acrui, si anga veo con ape, hasta nunca hice, hoy cobe guarani, hoy cobe van a coape. Esta tereimba, el catuba ya yapo, ñaneretani, guarani, ya ocupape. Recuerdo nuestras clases, evoco la figura de tantos alumnos, de tantos sueños compartidos, de tantos deseos de hacer un trabajo eficiente. Y me llena de orgullo haber pertenecido al plantel de docentes de esta institución tan querida, donde cada uno trataba de hacer de la mejor manera su trabajo. Y les veo acá, les veo a muchos alumnos, y más me alegra el corazón. Les recuerdo con tanto cariño a Ida Genes. Les recuerdo con Anillo, Ida, María Eva, que vivimos soñando y logrando lo que se fue logrando. Amigo Manoña Neñe, Tobeto y Kobe, Ton Ata en Barete, Toseto Sapucay, Tohuatá, Guaraniñe, no manomo ay, Aniquio Manoña Neñe, Guaraní Ponente. Aguye. María Martínez de Campos. Ella sola, una institución dentro de
Bueno, vamos a pedirle ahora, en este momento artístico, en la parte final, agradeciéndole a cada uno de los que estuvieron hablando acá, en este pequeño espacio, creo que reflejó y refleja el sentimiento de todos, porque al final quedó las palabras de cada uno, fue justamente, quedaron sentimientos gratos hacia la institución que nos cobijó, nos cobija y va a seguir cobijándonos, ¿verdad? Entonces quiero pedir al querido Guadalajara Paulino Gómez Vera que pueda acercarse para este momento artístico ya en el cierre de nuestro encuentro de este día. Guadalajara. Oye, Guadalajara, este programa hoy en Grupo Árabe, este tema de poner ya sabe, pues, ella huesa en el dice decano, va a ir años más por Árabe acá. Va a ir años más por Árabe. Ya más por Árabe, pues, cara de que hay, pena, catu, perite, ya, peñotea, preparando el pues. Pues, cara, va a ir, pues, cara de Diapu. Pues, cara, coge branga tú. Hoy te harán dumbe, mi buena bebé, ya orai. Ahora esta pega por aquí, se está con el cuy bañando sea. Hoy cara con el guista. Esa tiro, pupú, oye, o si río, hombre, está y va a cuite baranduri, pues acá. Te mi voy a ser tabú, oye, voy ya, voy a ser cuy, saca baranduri, pues. Voy a dejar ahí poca años, amiga, que tu muy. Ya esa cuando paña anda ahí a tabú. Tabú que tú no pasé. Ojate, no me caí, yo me vuelvo de tatu. Luego mira, muy de pues jare, o voy a salir. A veces como es jara. Oye, no que está viendo yo que soy en mi zona tanse. Está viendo tú, José en Baretena y que tuyo mano. En mi pues eres japo asa está que así, está canemón. Upesa oye pene cangui. Pesa oye pe y Baretene con el oye putazo ve con el pesa que taño en osa porque vive y capullo una pesa con ella esa va esa pa guapugi nanya da pitebe está vivo en la fuera o esa veía fuera va esa pa pero yo tengo que esperando y pues andura niño está peñana que tú come el yo y por tú o mi bima ve allá pape vea que voy a dejar el diablo a ver estañe ella y Uruguay no paisa va está ella después inglés, portugués, guaraní, ella es francés, ella es copaite alemán, ella es copaite ya. Ayer en ella puru cuaramo y puru reco. Ella puru cuaramo tu y tu kumborasu y pokri. Upea peñe vea moña kunga tiene la pisape que cuaramba eso ya puru. Pe kirini y por haberamos pe niewi y por habernos ya gente. Si las palabras son peores que el silencio, mejor no pronunciarlas. Aunque yo me voy a dejar afuera, siempre yo pudiese animar de nuevo. Voy a dejar a Paulino Gómez de Abuyelete, voy a dejar a Paulino. Cuando mi dieta de dejar a Valentina, en domingo. Bueno, quisiera agradecer a todos, al profesor Galeano y a los profesores que intervinieron, porque realmente tanta es la emoción, así como compartió el profesor Nelson Aguilera, también yo, la primera vez que vine al cursillo, entró la profesora Schwarman y nos sorprendió, nos deslumbró a todos con el inglés perfecto que dijo que tenía y que nosotros no teníamos. Yo también soy egresada de la carrera, ahora docente, y me toca tener esta función de gestión desde hace unos años. Y bueno, para mí es una alegría muy grande poder hacer crecer en lo que me es posible. Quería mencionar que a lo largo de los años realmente hemos tenido la alegría de que nuestros egresados, como dijo el profesor David, están en muchos lugares y han accedido a muchas oportunidades de ir becados por todo el mundo, y eso realmente también nos ayudó muchísimo a la hora de nuestras acreditaciones, ¿verdad? Y que por eso también, para honrar a aquellos que quizás no puedan ir al exterior a estudiar, es que estamos haciendo un esfuerzo grande
para poder ofrecer los posgrados. Y en una pasantía de investigación que tuve ahora, gracias también a la cooperación de Becal y de Fulbright de la Embajada Americana, recientemente, recibimos una donación importante de libros que no quería olvidarme, que están expuestos allá atrás para nuestra biblioteca. Estamos siempre buscando esas cooperaciones a través de los diferentes, de los diferentes amigos, alianzas, y que a través de nuestra ahora recientemente creada la asociación APLA, pero tenemos también el Parapiso, que es la asociación de profesores de inglés, que hace muchos años nació también de aquí, la asociación de profesores de francés, que también activa mucho también desde aquí, y muchos otros organismos. Así que agradecerles nuevamente a todos. Si quieren ver los libros, están ahí para que puedan disfrutarlos. Esos van a estar ahora ya catalogados en nuestra biblioteca, y realmente son gracias a la donación de una profesora emérita de la Universidad de Colorado Boulder, que muy generosamente nos donó esto y pudimos transportarlo gracias a los fondos proveídos por la Fundación Fulbright. Así que estamos realmente muy contentos, muy felices, y como ya les dije antes, poder tener otros 60 años más, quizás ya en una nueva casa en el campus universitario, que gracias también a la gestión iniciada por la profesora Andrada pudimos conseguir hace unos años terreno en el campus. Y bueno, tenemos ahora un proyecto, ahora solamente falta que se concrete eso, así que de a poco los procesos son a veces un poco lentos, más lentos de lo que nos gustaría, pero realmente estamos muy ilusionados y esperamos de aquí a no 60, sino con unos pocos años más poder estar inaugurando ese lugar para que podamos todos tener nuestra casa propia. Auye, thank you, merci, obrigada, gracias a todos ustedes. Una foto grupal, vamos a hacer una foto así. Viene sin ningún, digamos, ninguna guía, pero creo que no hace falta guías para empezar. El agrado de estar compartiendo este espacio, 60 años de vida del instituto, y quiero manifestarles que nosotros, en nuestra gestión, digamos, a la cabeza de la universidad, siempre tenemos relaciones, hubo oportunidades de conversar con distintos representantes de países, tanto de la región como fuera de la región, y siempre esa es una inquietud de los señores embajadores, a veces inclusive presidentes, de que de alguna manera simplemente la enseñanza de la lengua de sus países, de sus países, ¿no? Y siempre quedamos con esa, digamos, con esa intención de decir sí a todos. Hay que admitir que, por ejemplo, hasta el hebreo para que enseñemos ya nos pidieron, ¿verdad? Pero son cosas que sabemos que eso implica inversión, implica recursos, rubro, más aún espacio, ¿no? Y yo quiero comprometerme con las palabras de la licenciada Norma cuando dijo que andar deambulando no es bueno, ¿no? Norma, yo me comprometo a hacer las gestiones para que tengamos espacio dentro del campo y que podamos lograr el